Bueno, acá quien les habló a ustedes, este señor, todos los días le da de comer a 900 personas. Acá. Todos los días. Se levanta a las 3 de la mañana y le da de comer a 900 personas todos los días. Johnny Tapia. Un gran. Bueno, chicos, les voy a contar algo. Yo vivía en Parque Chacabuco y un amigo mío una vez me dijo: che, me invitaron a un cumple, ¿querés venir? Y vamos. Él tenía un autito viejo. En aquella época, bueno, no le digo de cuándo, pero en aquella época, no se ríe, en aquella época los cumpleaños siempre eran de traje y corbata, no eran como jotas y así, no. Y bueno, y me llevó en el auto de él, fuimos, y de repente veo que estábamos en la curva aristocrática de la calle Arroyo. Digo, ¿qué es acá en Maumales? Dice, no, allá. Fuimos, era la casa al lado, bueno, era la casa de la familia Mujica, y era el cumpleaños de Marta, la hermana de Carlos, que ahora está bastante enferma. Bueno, ahí lo conozco a Carlos. Carlos todavía no la cura, pero ya había estado en Bariloche haciendo retiros espirituales, que este chico que me llevó al cumpleaños de la hermana había estado ahí y ahí también lo había conocido. Bueno, y un día me dice, Dios me llama, bueno, cortale, le dice. Y lo mismo, él en la puerta un día lo agarra al padre y dice, papá, quiero hablar con vos. Sí, hijo, decime, ¿qué te pasa? Quiero ser cura, no estoy para joder. Bueno, a partir de ahí Carlos, que era un tipo que venía de una familia muy especial, una familia de mucha guita de la sociedad argentina, los Mujica, Chavo Elizalde, todos vascos. Carlos comienza su posición de cura siendo de una familia muy antiperonista y demás, y él obviamente fue antiperonista. Con Carlos fuimos a la Plaza de Mayo el día que derrocaron a Perón, con el pañuelo gritando libertad, libertad, y arriba estaban Lonardi y Rojas. Poco tiempo después, como nosotros estábamos laburando en la calle Catamarca, en los conventillos con Monseñor Iriarte, yo siempre me engancho en esas cosas de la iglesia, aunque no creo un carajo, pero no importa, con Monseñor Iriarte, claro, porque la iglesia siempre te viene con los misterios cuando te sabes, entonces dijimos, bueno, y un día llegamos, habían derrocado a Perón, y habían escrito en la pared, cierto, no te ríes, habían escrito en la pared: sin Perón no hay patria ni Dios, abajo los cuervos. Entonces la gente estaba muy jodida, muy triste, muy bajoneada. Entonces que nos planteamos con Carlos, o estamos equivocados nosotros, o están equivocados ellos. Empezó la cosa, las charlas y demás. Ellos posteriormente se mudaron de Arroyo a un edificio que hizo el hermano Alejandro, que es quien le dio la guita para hacer la capilla. Porque eso hay que decirlo, es decir, Mujica era dueño de la capilla, no la joda, eso. Era dueño de la capilla. Bueno, y claro, vale. No, Miguel hizo Juan 23. Miguel hizo Juan 23. Bueno, la cuestión es que Carlos empezó a tomar conciencia, empezamos a tomar conciencia, y comienza a ir a la villa, comienzan con todo ese tipo de cosas. Yo lo veo a Carlos que empezó a tener unos cambios fundamentales en su vida, ¿no? Me daba la sensación de que empezaba a volcar todo su cristianismo en algo que sentía realmente que es lo que había aprendido de Cristo. Él siempre decía de Cristo que era el primer gran revolucionario de la historia de la humanidad. Él siempre decía eso. Entonces, él hizo, como una frase que a mí una vez le gustó, que dije, que es cierto, Carlos hizo un pacto con Dios, con Cristo y con los pobres, y por los pobres. Hizo un pacto, y empezó a luchar por ellos, empezó a luchar de una manera
muy especial, muy frontal. Empezó a enfrentarse con gente. Pero Carlos también era un soñador, era inocente. Carlos era un tipo inocente. Era tan bueno, tan buen tipo, que ya pasaba de bueno en boludo, ¿no? Porque claro, era muy buen tipo, era un tipo buenísimo. Entonces, creía... Esta función me mandó a mí a mostrar la cara, hijo de puta. Bueno, y ahí me dice donde yo conozco a esta gente. Bueno, la cuestión es que cuando él empieza a tomar conciencia de esas cosas, les digo que yo con estos chicos de la villa es donde aprendí, donde adquirí mi máxima experiencia de vida que la tengo hasta ahora. Eso aparte. Carlos empezó a tomar conciencia de lo que hacía y ahí nomás empezó su lucha. Él tenía un ideal que era fundamental, un ideal que quería ver cosas nuevas. Pero ¿qué pasa? Él tenía sus pautas. Él venía de una familia muy oligarca. A veces cuando íbamos a comer a la casa, a cenar ahí en Heliove, esas cenas de campanita y qué sé yo, todas esas cosas, ¿no? Y bueno, y una noche, siempre nos quedábamos de sobremesa, pero una noche nos quedamos con el padre y él, con Don Adolfo. Don Adolfo Mujica había sido canciller de Frondizi y en ese momento era presidente del Partido Conservador. Por supuesto los Mujica socios de la Sociedad Rural, Jockey Club, toda esa historieta, ¿no? Y me acuerdo lo que nos dijo esa noche el padre, con una mano en la mano. Ustedes, los peronistas, los radicales, los socialistas, los comunistas, ahora que hay elecciones, mátense, gasten guita, hablen, pierdan tiempo, que gane quien gane, los que mandamos somos nosotros. Era real eso. Era la famosa... claro, era lo más real. Bueno, nos dio mucha bronca, nos daba bronca, pero ellos vivían así, ellos vivían de esa manera. Carlos Mujica fue tomando conciencia, cuando estaba recién hablando de esas ideas que él tenía, que eran las grandes charlas que teníamos en la terraza de Heliove, que era donde vivía Carlos, discusiones, charlas y demás. Él, por ejemplo, decía, no tiene que haber más pobres en la Argentina. Ajá, qué bien, le digo. ¿Y cómo hacer? No tiene que haber más ricos. Ah, no. No empecemos con la boludez. Yo entiendo, le digo, que tendría que haber ricos menos ricos y pobres menos pobres. No hubo arreglo. Bueno, ricos mucho menos ricos y pobres mucho menos pobres. Y ahí agarró, pero la agarró para sacarme encima. Él estaba vasco, entonces no tiene que haber ni pobres ni ricos, todos tenemos que tener las mismas posibilidades y por ahí se hablaba del reparto de las ganancias y demás. Y en un momento yo iba a decir que más parafraseaba el Evangelio, ¿no? Claro. Para que tenga una idea más o menos de las ideas de Carlos. También escribió Peronismo y Marxismo, ¿no? Todas esas cosas que salieron. Bueno, Carlos, insisto que tenía un gran sueño, que era una utopía. Decía Galeano, que nosotros damos 2 pasos y la utopía da 2 pasos para adelante. Volvemos a dar 2 pasos y la utopía da 2 pasos para adelante. Es decir, la utopía nunca se puede llegar, pero nos sirve para andar, para caminar, para ir para adelante, para progresar, para estar más cerca de todas las cosas. Carlos soñaba con algo que era importantísimo. Por ejemplo, ustedes vean en la oración de él, la última parte, que dice: yo quiero vivir para estar con ellos a la hora de la luz. Yo quiero vivir para estar con ellos a la hora de la luz. Y quería estar con eso que él soñaba. Y lo que él soñaba era el hombre liberado, el hombre nuevo. Eso con lo que Carlos Mujica soñaba. Pero era una cosa que lo desgastaba en la manera. No había manera. Y así empezó a enfrentarse, así empezó a correr en todos lados. Y de pronto
y de pronto él estaba jugándose por todo. Hay mucha gente que dice que Carlos Mujica dio la vida por los pobres. Mentira, es mentira. Ningún idealista da la vida por nadie, quiere vivir. El idealista quiere vivir porque quiere ver su ideal llegado, eso del momento de la luz, eso es. El idealista quiere vivir, no nos confundamos. A Carlos Mujica le quitaron la vida. Le quitaron la vida porque estaba jodiendo y a muchos. Y lamentablemente a los que ellos representaron fueron cómplices. Y esto se lo voy a demostrar en esto que ocurrió. Cuando a Carlos Mujica lo asesinan, cuando le fueron a avisar a Monseñor Aramburu que lo habían matado a Mujica, en lugar de decir, ay pobre, ¿qué pasó? Dijo, ¡ah! Y ahora me van a decir que Mujica no era montonero. Esas fueron las palabras de Aramburu. Entonces, en ese mundo estábamos jugándonos terriblemente. Carlos Mujica no dio la vida por los pobres. Carlos Mujica quería llegar a ver esa luz. El 11 de mayo del 74, el 14 de mayo del 11 de mayo del 74, perdón, salíamos de la misa que lo íbamos a buscar para ir un asado a la casa de aquel chico que está por allá, Cuervo, a la casa de Drácula, que era el papá de él. Después les explico por qué, bueno, no les voy a explicar por qué le decíamos Drácula. Pero íbamos a ir a un asado y entonces lo fui a buscar, fui con María del Carmen Artero, que está desaparecida, y con Nicolás Marmullet, ya fallecido, abogado Nicolás Marmullet. Y cuando salíamos de ahí, salí yo primero, que yo me fui, doblé hacia donde tenía yo mi Fiat 600, con el cual íbamos a ir a la villa. Escuché a alguien que lo llamó a Carlos. Y cuando caminé 2 veredas, más o menos, 2 casas, 2 veredas, una distancia así, escuché un grito desgarrador de Carlos. ¡Hijo de puta! Y automáticamente, en ese momento, en ese instante, una balacera, un caos, gritos, gente que corría. Y a mí las balas que me habían pegado acá, que me venían de otro lado, porque yo estaba a espaldas, me pegan de tal manera que yo caigo en dirección mirando hacia donde estaba Carlos. Y ahí lo veo a él, que está con este tipo adelante, con un arma envuelta en un nylon porque estaba garuando muy fuerte, pero estuvo 5 segundos. Carlos estaba apoyado de espaldas a la pared y se iba deslizando hasta que quedó sentado. Yo lo miraba, ya no estaba más Almirón, Eduardo Almirón, que fue quien lo mató, a quien yo conocía de Bienestar Social, que era del grupo de la AAA. En ese momento quedamos solos, Carlos y yo. La gente escapaba, la gente había escapado. En este momento me acuerdo que pensé, qué increíble, uno todavía tiene esas cosas como para darse cuenta de algo que se lo conté en una oportunidad a un cura amigo de él, Alejandro Mayor. Pensé que en este momento está comenzando una larga noche negra en Argentina. En este momento está comenzando una larga noche negra en Argentina. Nos llevaron al Salaberry con mucho dolor, nos pusieron en 2 camillas, la de él estaba un poco más adelantada. En un momento escuché que me dijo, fuerza Ricardo, fuerza que salimos. Para mí esas fueron las últimas palabras que yo escuché, que no quiere decir que hayan sido las últimas palabras de él. Hace 2 años, el 11 de mayo del 14, que yo no pude ir a la misa de ahí de San Francisco Solana porque eran 40 años y me habían invitado a mí especialmente a otro acto. Entonces fui a otro acto y me dijeron que había ido un señor preguntando por mí y dejó el celular, un tal Marcelo. Lo llamé por teléfono y se trataba de Marcelo el alcalde, el médico cirujano que lo había operado a Carlos. Bueno,
cuando nos vimos, una gran emoción, me contó dos cosas. Dos cosas. Primero, que a Carlos lo operó en un quirófano del Salaberry, que es muy grande, rodeado de 100 personas más o menos armadas. Que cuando muere Mujica y comprueban que se había muerto, dicen, al fin se murió este hijo de puta. Y se fueron. Y me contó algo también que me quebró totalmente. Dice que llega el momento en que adelantan un poco la camilla de él y dice, bueno, padre, vamos a quirófano a operar. Y dijo, no, primero hay que salvarlo a Ricardo. Compañeros, eso es la vida por el otro. Eso es la vida por el otro. Ese es el significado verdadero de la misión de Carlos en esta tierra. Carlos Mujica hizo eso y yo no lo puedo olvidar, nunca, jamás lo voy a poder olvidar. Carlos Mujica, como les decía, no lo mataron, no lo pueden matar. ¿Cómo lo van a? ¿Quién puede matar a Carlos Mujica? Esto me hace pensar que en estos momentos difíciles de la patria, en estos momentos que me suena a una alta gama de intentos de colonialismo moderno, esto que me suena a que estos tipos han vuelto, están acá en la Argentina, y creo y tengo terror de que estén acá para cosechar los frutos de las semillas que dejó sembrada la dictadura. Y eso me da mucho miedo, muchísimo miedo. Por eso, compañeros, yo les digo, siguiendo las palabras de Elsa, no equivocarnos para nada. Y más aún, fundamentalmente, Carlos Mujica está con nosotros. Y está para comandar, siguiendo las órdenes de Cristo, porque Él es un soldado de Cristo. Y cuando tengamos que salir a resistir eso, Carlos va a estar adelante con todos nosotros para fundamentar nuestra acción. Gracias.